Owl House. Hijos de la Luz, capítulo 8. El gran problema y lo oculto, escena 1. La necesidad de un viaje nocturno. El aire en la casa Búho había adquirido un peso nuevo y ansioso desde el gran aquelarre. Luz estaba fuera, emocionada por el proyecto de construcción con Ooti, King y sus nuevos amigos, un pavor que Eda y Leo compartían en silencio. Pero dentro, en la sala principal bajo la tenue luz de las velas flotantes, la verdadera tormenta era interna. Eda estaba sentada en su sillón, palidez en su rostro y una fina capa de sudor en la frente. En su mano sostenía un frasco de su elixir dorado, pero en vez de beberlo, lo miraba con una expresión que Leo no le había visto antes. Puro miedo. El último lote fue menos efectivo, dijo Leo, mirando sus anotaciones. La duración se redujo de 8 horas a 5:30. Los síntomas de advertencia, las visiones, el zumbido en los oídos aparecen antes. Suspiró, Eda hundiéndose en el sillón. Si la curva de degradación sigue así, en un mes o dos el elixir será tan útil como agua de charco. Leo, sentado frente a ella con su libreta abierta, anotaba cada palabra. Había empezado un nuevo gráfico. Eficacia del elixir vs. Tiempo. La línea era decididamente descendente. Necesitas una nueva fuente. El proveedor anterior, ¿está disponible? El último alquimista que conocía que podía prepararlo con la potencia correcta desapareció después de una visita de los guardias del emperador, dijo Eda, frotándose los ojos. Lo que queda es el mercado negro. Más caro, más arriesgado y lleno de estafadores que venden brebajes de colores bonitos que, en el mejor de los casos, no hacen nada. El riesgo es aceptable frente a la alternativa, dijo Leo, cerrando su libreta con un golpe seco. Yo voy contigo. Eda lo miró, una ceja arqueada. Tú, niño, el mercado nocturno no es una biblioteca. Es donde los demonios con muy pocos escrúpulos venden cosas que harían llorar a tu sentido del orden. Precisamente por eso, insistió Leo, poniéndose de pie. Luz está distraída con su proyecto arquitectónico, digo, escondiendo las intenciones de Luz de hacer una pijamada con Uyowigus. Puedo analizar los componentes, detectar falsificaciones, negociar basándome en lógica en vez de en desesperación. Eres el músculo y el conocimiento de la calle. Yo puedo ser el filtro. Tu probabilidad de conseguir un producto viable aumenta conmigo. Había una lógica impecable en sus palabras, pero también una determinación personal. Ver a Eda vulnerable le recordaba demasiado la sensación de casi perder a Luz. No podía quedarse sentado. Eda lo estudió por un largo momento, viendo más allá del genio lógico al chico que necesitaba proteger a su nueva y caótica familia. Un gruñido de resignación escapó de sus labios. Está bien. Pero te quedas a mi sombra, habla solo si te lo pregunto, y si digo corre, no preguntas, solo corres. ¿Entendido? Protocolo de mercado nocturno. Activado, asintió Leo, un destello de anticipación, y un poco de nerviosismo, en sus ojos. Escena 2. El mercado de las sombras. El mercado nocturno no era un lugar, era una criatura viva que respiraba entre las sombras de un cañón olvidado. No había puestos fijos, solo telas rasgadas extendidas sobre huesos de bestias y cajones hechos de cajas de munición humanas oxidadas. El aire olía a hierbas quemadas, carne desconocida asándose y el dulzón y peligroso aroma de las pócimas sin etiquetar. Lúcidas linternas de fuego fatuo bailaban colgadas de postes, proyectando sombras que se retorcían como si intentaran escapar. Eda Clautorne, con una capucha oscura que le ocultaba el icónico cabello gris plateado, se movía entre la multitud con la fluidez de un depredador en su territorio. A su lado, Leo Noceda caminaba con una postura alerta pero curiosamente serena. Su mirada, tras unas gafas redondas que había encontrado en la basura humana y reparado meticulosamente, no escaneaba el ambiente con paranoia, sino con el interés analítico de un científico en un bioma hostil. Anotaba mentalmente. Vendedor de sueños legítimos, fraude por esporas de hongo alucinógeno común. Huesos de augurio, vértebras de rectodemón menor, no augural. Lágrimas de fénix, agua de lluvia hirviente con bicromato de potasio. Descartar. La regla aquí es simple, murmuró Eda sin mirarlo, mientras un demonio con 3 cabezas les lanzaba una mirada demasiado prolongada. Todo el mundo miente, todo está robado y el precio siempre es tu riñón. Habla solo si te hablo. ¿Entendido? Asintió Leo. Su voz era calmada, pero sus sentidos estaban afinados al máximo. No era su primer rodeo en un entorno de alto riesgo, solo el más literalmente mágico. Su destino era un puesto particularmente abarrotado y polvoriento, una amalgama desquiciada de chatarra dimensional.
Detrás de un mostrador hecho de una puerta fracturada, Tibles, pequeño y con traje a rayas, regateaba con un duende por lo que parecía ser el alma encogida de un pájaro. Eda la indeseable. ¡Qué honor, peligroso!, exclamó Tibles, sus ojos brillando detrás de sus lentes. ¿Busca algo para esa condición persistente? Tengo justo lo que necesita, recién llegado de los laboratorios secretos de la aquelarre de alquimia, antes de que los incendiaran, claro. Eda no mordió el anzuelo de la adulación. Alcaest de grado 9, destilación lunar, sin cortar. Y si me vendes agua de charco con purpurina otra vez, tu puesto será el próximo en arder. Mientras Eda y Tibles entraban en su danza de amenazas veladas y precios exorbitantes, la atención de Leo fue capturada por un rincón del caos. Entre amuletos agrietados y herramientas oxidadas, dos objetos parecían hablarse en silencio, formando una isla de extraña coherencia. El primero era un guantelete. No era la fantasía heroica de metal bruñido y gemas centelleantes. Era de cuero curtido, negro como la brea, con refuerzos de un hierro ahumado y oscuro. Cubría desde los nudillos hasta casi el codo, y en el dorso, una intrincada serie de mecanismos metálicos, engranajes minúsculos y placas basculantes formaban un patrón geométrico hipnótico. No brillaba, no vibraba con energía visible. En cambio, parecía absorber la luz y el sonido a su alrededor, creando un silencio visual a su lado. Junto a él, usado como cuña para nivelar una pata coja del mostrador, había un pergamino. El material era grueso, resistente al tiempo, pero los bordes estaban deshilachados y manchados. Lo que le hizo contener la respiración a Leo fue el texto. No eran runas mágicas, ni glifos, ni la escritura demoníaca de las islas. Eran caracteres latinos. Letras. Inglés. Pero de una forma arcaica y hermosa, con S alargadas que se confundían con F, una caligrafía adornada y densa. Era inglés del siglo XVII o XVIII. Un idioma humano muerto aquí, en el corazón de un mercado mágico. Sin poder evitarlo, Leo extendió la mano. Sus dedos rozaron primero el pergamino, desenrollándolo un poco con sumo cuidado. El papel crujió, un sonido seco y anciano. Tibles, con el ojo de halcón del avaro, captó el movimiento al instante. Interés en los artículos de decoración, joven estudioso. Chirrió, abandonando momentáneamente a Eda. El guante del cargamontés olvidado y el misterioso manuscrito del idiota. Una pieza de colección. Muy rara. Es inglés, dijo Leo, su voz llena de una certeza que resonó en el aire polvoriento. Inglés colonial temprano. Habla de principios de convergencia simbólica y canalización de fuerzas a través de marcos estables. Tibles parpadeó. Había esperado un qué lindo o un qué raro, no una traducción. Su cerebro recalculó el valor en una fracción de segundo. Ah. El perdido tratado del arquitecto de hechizos. Pensé que estaba en lengua muerta. Para un conocedor como tú, un precio especial. Por el set y el alcaest para tu tutora, todo el botín del tesoro de la cueva de los susurros. Eda soltó un gruñido. Tu codicia te está haciendo ver cosas, Tibles. Eso es basura oxidada y un menú de taberna viejo. Pero Leo ya no escuchaba. Su mano se posó sobre el guantelete. En el instante en que su piel tocó el cuero frío, algo ocurrió. No fue un shock, ni un calor. Fue una sincronización. Un leve zumbido, tan bajo que más se sintió en los huesos que se escuchó con los oídos, resonó desde el guantelete hasta su antebrazo. Los pequeños engranajes en el dorso giraron una fracción de milímetro, por sí solos, con un clic perfecto y satisfactorio. No era magia de las islas hirvientes, salvaje y emocional. Era ingeniería. Era orden. Una conexión profunda, visceral, se estableció en ese momento. Este objeto no era un arma. Era una herramienta. Y él, cuya magia era el análisis y la lógica, había encontrado su extensión natural. Eda, dijo Leo, levantando la mirada. Sus ojos, tras los lentes, habían perdido toda traza de ansiedad. Ahora brillaban con la clara luz de un descubrimiento fundamental. Necesito estudiar esto. Escena 3. El hechipóker de engranajes y mentiras. Tibles sonrió, una sonrisa de tiburón que había encontrado una presa perfecta. El joven tiene ojo. Pero el precio es el precio. A menos que quieran resolverlo de manera civilizada. Un juego rápido. Para los artículos y el alcaest. El juego era el hechipóker de las Islas Hirvientes. Un tablero labrado en hueso, cartas que eran criaturitas vivas y malhumoradas que gruñían y cambiaban de símbolo, y un libro de reglas tan grueso y contradictorio que su única función era facilitar el hacer trampa. Era el reino de la estafa pura. Leo, no, dijo Eda, sería.
Él nació haciendo trampa en este juego. Es su territorio. Toda estafa se basa en la predicción del comportamiento y la explotación de patrones emocionales, replicó Leo, su voz calmada. Ya se estaba quitando su chaqueta. Si no juego con emoción, y altero las variables constantemente, puedo invalidar su ventaja. O, como mínimo, forzar un statu quo que nos permita renegociar. Antes de que Eda pudiera detenerlo, Leo tomó asiento frente a Tibles. Una partida. Si ganamos, nos llevamos el Alcaest y los artefactos de estudio. Si pierdo, te doy las coordenadas del escondite del alijo del susurro. Tibles se relamió. Un noceda con agallas. Me gusta. Repartamos. La partida fue una guerra de mentalidades. Tibles hacía trampa con la creatividad de un artista. Cartas extra bajo la manga, reglas inventadas sobre la marcha, distracciones con historias absurdas. Pero Leo no jugaba para ganar, jugaba para no perder. Su mente era una fortaleza de lógica. Cada vez que Tibles proclamaba una nueva y conveniente regla ancestral, Leo la contrastaba al instante con una contradicción de una regla anterior que el propio Tibles había citado. El hechicien-pies anula al hechicalamar en fase de luna llena si ha comido raíz de sombra. De acuerdo con la subsección 7G que usted invocó en la jugada 3, el hechicien-pies entra en letargo digestivo tras consumir raíces, no puede anular, solo ignorar. Movimiento nulo. Tibles comenzó a sudar. Este chico no se enfadaba, no se frustraba. Era como debatir con un archivo judicial encarnado. Eda, por su parte, observaba con una mezcla de horror y orgullo creciente. Cuando la estafa lógica de Leo flaqueaba, ella intervenía con una amenaza velada o una mentira descarada sobre el valor de una carta, equilibrando la balanza. Eran un equipo, la lógica implacable y el puro descaro. La partida estaba en un punto muerto tensísimo cuando el universo, en la forma de un desastre tubular, intervino. Escena 4. Caos, oportunidad y el zumbido del orden. Un estruendo como el de un cataclismo cósmico menor sacudió el mercado. Ooti ha optimizado la logística de la relocalización domiciliaria. La casa búho, con Ooti estirado como un desquiciado gusano de acordeón, sobre él se ve a Luz, Willow y Gus tomados de las manos y Kim sujetándose de la pierna de Luz. Ooti pasa destrozando puestos, derramando pociones y sembrando el pánico. Era un tsunami de buena intención y mala construcción que se dirigía, inexorablemente, hacia ellos. Mi mercadería. Chilló Tibles, saltando de su taburete en el momento exacto en que un alero errante de la casa demonio arrancó su puesto de cuajo. Lo siento. Dijeron Willow y Luz mientras se alejan sobre Ooti. Fue un caos perfecto. Frascos volaron, monedas rodaron, y el frasco de Alcaest plateado salió despedido hacia el aire. Eda, con sus reflejos felinos, saltó y lo atrapó con una mano. Eda se rió al ver el puesto de Tibles destrozado antes de analizar y ver la casa que se alejaba. Espera, ¿esa era mi casa? Pero Leo no miró el caos. Sus ojos estaban fijos en el guantelete y el pergamino, que yacían entre los escombros, milagrosamente intactos. El tiempo pareció ralentizarse. El griterío, los destellos de magia salvaje, el polvo, todo se desvaneció en un segundo plano. Solo existían los dos artefactos y el zumbido sordo que parecía llamarlo desde el guantelete. Se movió. No corriendo, sino con una determinación precisa. Esquivó una rueda de carreta encantada que rodaba sola, pasó por debajo de una mesa voladora, y se agachó entre los restos de madera. Su mano se cerró primero alrededor del guantelete. La sensación fue instantánea. Una oleada de calma estructurada que recorrió su brazo, amortiguando el ruido atronador a su alrededor hasta convertirlo en un murmullo lejano. Luego, tomó el pergamino, enrollándolo con un gesto rápido y guardándolo dentro de su túnica, contra el pecho. En ese momento, una sombra lo cubrió. Tibles, cubierto de polvo y rabia, lo había visto. Ladrón. Devuelve eso. Pero antes de que pudiera lanzarse sobre Leo, lo que quedaba en pie de su puesto cae sobre él. Leo se puso de pie, el guantelete ahora firmemente empuñado en su mano izquierda. Eda llegó a su lado, tirando de él para alejarse del centro de la destrucción. Vámonos, antes de que lo que quede del mercado nos linche. Escena 4. La primera síntesis de vuelta en la relativa calma de la casa búho, con el alboroto de Luz y los demás ocurriendo en el exterior. Leo se encerró en su rincón del ático. Colocó el guantelete y el pergamino sobre su mesa, bajo la luz fría de un cristal de luz que había modificado. Pasó horas con el pergamino, descifrando la caligrafía arcaica. No era un grimorio de hechizos. Era un tratado de teoría mágica aplicada a la no magia. Hablaba de que la energía arcana, en su estado salvaje, era caótica y reactiva a las emociones.
pero que podía ser canalizada, enfocada y estabilizada mediante patrones simbólicos precisos, glifos, y conductos resonantes. El guantelete. El autor, un erudito humano o un viajero de hace siglos, proponía que la magia no requería un don innato, sino comprensión y la herramienta correcta. Con el corazón latiéndole fuerte, Leo se puso el guantelete. Se ajustó a su brazo como si hubiera sido fundido para él. Siguiendo las instrucciones iniciales del pergamino, colocó la yema de su dedo índice derecho sobre una pequeña placa de cobre en la palma, que hacía las veces de lápiz conductor. Luego, con una concentración absoluta, no dibujó en el aire, sino que trazó mentalmente un patrón en su mente. El glifo de la luz, pero no la versión orgánica de luz, sino una versión simplificada a su esencia geométrica más pura. Los engranajes del guantelete giraron. Fue un movimiento silencioso, perfecto, un ballet de mecánica fina. Vi como pequeñas esferas del tamaño de canicas aparecer y meterse dentro del guantelete. Un calor ordenado, no salvaje, fluyó desde la placa de su palma. Y en el aire frente a él, no apareció una esfera de luz cálida y suave, era como si fuera energía pura apareciendo frente a él. No hubo explosión, no hubo emoción desbordada. Hubo aplicación. Precisión. Leo dejó que la esfera se desvaneciera. Una sonrisa, no de triunfo, sino de profundo reconocimiento, se dibujó en su rostro. El zumbido en su brazo era ahora una compañía familiar, el sonido del orden impuesto al caos. No había encontrado un arma mágica. Había encontrado un lenguaje. Y por primera vez desde que llegó a las Islas Hirvientes, tenía las palabras para responder. Sabía que esto tenía mucho más por descubrir. Había muchas runas en el guantelete que permanecían apagadas, algunas incompletas. Leo vio el pergamino de nuevo y suspiró, algo nuevo por estudiar y descifrar. Abajo, el alcaest le compraría tiempo a Ela. Arriba, Leo tenía la primera pieza de su propia respuesta al mundo mágico. Una respuesta escrita no en hechizos, sino en ecuaciones. No en gritos, sino en el silencioso y poderoso zumbido de los engranajes que encontraban su ritmo. Fin del capítulo 8. Espero lo hayan disfrutado. Me partí la cabeza decidiendo qué arma darle al protagonista y esto me pareció más adecuado al final. Los amo y nos vemos en el próximo video.